Voy a leer del versículo 5 hasta 9. Esto es la palabra inspirada de Dios. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Pedimos que nos ayudas en este momento a entenderlo. Háblanos, Señor, por medio de ella. Palabra, nosotros creemos que es plenaria y verbal, que cada palabra es inspirada, Señor, de ti, que cada palabra, Señor, fue dado a los hombres santos que fueron llevados por tu Espíritu Santo para escribirlo, y tú lo has perseverado, Señor, tú lo has preservado para nosotros, para que podamos tenerlo hoy en día, Señor, y entender lo que sea la buena voluntad para nuestra vida. Ayúdanos ahora, Señor, a entender lo que está escrito aquí y cómo aplica, Señor, a nosotros en este siglo XXI. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí en versículo 5 el apóstol Pablo da el mandato de lo que es esta porción de la escritura. Y él comienza y él dice siervos. La palabra de siervos es doulos. Realmente una mejor traducción, doulos, habla de esclavos. Es un esclavo. Esclavos que son propiedad de alguien. Propiedad de alguien. Hay dos palabras importantísimas en lo que es esta sección. Dos palabras. Uno de ellos es doulos, esclavo. Pero el otro es kurios. Kurios. ¿Saben lo que kurios quiere decir? Kurios dicen de Cristo. Cristo es kurios. Kurios quiere decir Señor, o amo, o dueño. Esclavo y kurios, siervos y amos. Y aquí vemos que en este tiempo que Pablo está escribiendo es una economía esclavista, donde tener esclavos era algo común, algo común. Aún los 1500 años que cubre las escrituras de Génesis hasta que explica aquí los 1500 años que cubre la Biblia, podemos ver que hubo esclavos. Hubo esclavos desde Génesis hasta Apocalipsis. Hay esclavos. Ahora la tenemos la tema de esclavos y esclavitud es uno que como uno llegó a ser esclavo, como uno llega a ser un esclavo, es muy amplio. Esto de esclavitud y de esclavos y lo que estamos viendo hoy en día hoy en día esclavitud, nosotros sabemos que todo esto de la frontera no solamente es para echar fuera a personas que han venido aquí ilegalmente y todo eso. Estamos hablando también de esclavitud de niños, esclavitud de mujeres, esclavitud sexuales. Todavía hoy en día hay esclavitud. Y vamos a mirar poco de esto, pero más vamos a mirar el sentido de lo que son esclavos y el sentido de cómo aplica hacia nosotros. Pero en estos tiempos hubo esclavos hebreos, hubo esclavos griegos, hubo esclavos romanos en el Imperio Romano. Aún Pablo en una de sus cartas habla a un señor, a un amo. Él habla a un amo, un dueño de un esclavo.
Pablo escribió una carta personal a este amo que se llama Filemón. Filemón, que vivía en Colosas. Colosas era como 120 millas al este de Éfeso. Y Filemón era un dueño, un amo de un esclavo, de más de un esclavo, esclavos. Y él era cristiano. Él era un amo, un dueño de esclavos, y él era cristiano. Y es interesante que Pablo nunca manda a Filemón que suelta, que se libre los esclavos. Él nunca lo hace. Filemón y Pablo se conocen tal vez por los 3 años que Pablo ministraba en Éfeso, cuando plantó la iglesia ahí. Parece que la iglesia de Colosas es ministerio que plantó la iglesia en Colosas por el ministerio en Éfeso. Entonces parece que Pablo conoció a Filemón ahí en Éfeso. Filemón es parte de la iglesia en Colosas. Filemón era un hombre rico, un dueño de un esclavo que se llama Onésimo. Y Onésimo tomó dinero de Filemón y se escapó. Se fue. Wow. Y muchos esclavos fugitivos llegaban a Roma. A Roma porque era una ciudad grande, mucha actividad en Roma. Era un buen lugar donde el esclavo podía esconder y comenzar una nueva vida. Ahí es donde Onésimo conoció al apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba encarcelado esperando ser llevado delante de César. Y Dios salva a Onésimo como parte del ministerio que Pablo tuvo en la cárcel. Él fue salvado, Onésimo. Y Pablo dice a Filemón que Onésimo fue útil para mí. Mira lo que dice en Filemón, versículo 10, dice, y Pablo lo llama su hijo Onésimo. Dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. En sus prisiones, su ministerio de prisión, nació de nuevo Onésimo, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero para ahora a ti y a mí nos es útil. Wow. El cual vuelto a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Como a mí mismo, dice, recíbelo. Le escribe esta carta a Pablo. Y Pablo hace lo correcto. Lo manda a Onésimo a regresar con Filemón. Y aún él dice, si él te debe algo, es mi hijo en Cristo, recíbelo como estás recibiendo a mí. Si te debe algo, ponlo a mi cuenta. Pablo dice de Onésimo. En hacer esto, Pablo se está sometiendo a lo que eran las leyes que gobernaban esta economía esclavista. ¿Por qué Pablo no condena esta actitud de tener esclavos, de ser dueños de personas? ¿Por qué uno se pregunta, ¿por qué Pablo no condena esto? ¿O por qué Pablo no manda a Filemón que suelta a Onésimo? ¿Cómo es que hay esclavos? Y lo que nosotros tenemos que entender es que en el reino de Dios eso no cambia nada. Nada. El reino de Dios es cuestión del corazón de la persona. No tratar de cambiar su comportamiento. Y nosotros como cristianos no estamos preocupados con el sistema en que vivimos. No estamos preocupados con el sistema. Porque el evangelio no es de sistemas, el evangelio es de gente. Y del corazón de la gente. La Biblia no es un libro de derechos humanos, no es un libro de justicia social. Las Escrituras es un libro al pueblo de Dios, a los creyentes, en cualquier sistema, cualquier época en que vivimos. Es para nosotros que somos creyentes. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, ni puede, porque se disciernen espiritualmente.
Nosotros no nos conformamos a este siglo, sino somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento, por la palabra de Dios y el Espíritu de Dios aplicándolo a nuestra vida. Y aquí Pablo habla a esclavos, es decir, siervos, dulas. Cuando vimos versículo 1, aquí en esta sección, Efesios 6, yo dije, wow. Porque está hablando a niños, hijos. Él dice, hijos, obedecer al Señor. En el Señor a vuestros padres. Y dije que Pablo se está dirigiendo a los niños, a los hijos. Eso es tremendo. Pero más tremendo, yo digo, más tremendo en que Pablo aquí se dirige a esclavos, a siervos. En la sociedad greco-romana no hablaba a los esclavos. Uno no hablaba a los como personas. Hablaba de los esclavos o a los esclavos como propiedad, como ellos eran una herramienta. Y en estos versículos vemos que la Biblia habla a esclavos, así como también habla a dueños, habla a curios, habla a los amos. Y esto es tremendo, que Dios une esclavos humanos con Él. Los una con Él. Y Él recibe la gloria por la obediencia de ellos a sus amos. Eso es increíble. Que Dios recibe gloria en la manera que ellos obedecen a sus amos. Y más que eso, avergüenza a los dueños humanos en la manera que los esclavos actúan, en la manera que piensan, en la manera que obedecen. Y le dan gloria a Dios. Y así es en la sabiduría poder de Dios, que su gloria sigue siendo manifestado hoy en día. En la manera que su pueblo, que nosotros actuamos delante del mundo, en nuestro trabajo, en tu negocio, donde es tu labor. No le hace qué tipo de socioeconómico situación vivimos. Dios es glorificado por nosotros en nuestro lugar de trabajar como creyentes. Por eso esto es tan importante, parte de lo que es la enseñanza a la familia. Es que cristianos nosotros trabajamos diferente que los incrédulos. O les voy a decir, debemos a trabajar muy diferente de los que no son creyentes. Aunque el trabajo se ve similar, tal vez se ve similar, un incrédulo como creyente, y lo hacen igual. Pero la diferencia viene en la manera que uno trabaja, en los motivos. Porque los motivos, la manera que uno trabaja son muy diferentes de los incrédulos. Y en la manera que nosotros acercamos a nuestro trabajo. Y no solamente es que el esclavo cumple con el mandato, porque cualquier esclavo puede cumplir. Cualquier esclavo, cuando dice aquí siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, cualquier esclavo puede hacer eso. No solamente es que el esclavo cumple el mandato, cualquier esclavo puede hacer eso, por fuerza. Puedes hacer lo que es lo mínimo necesario. Pero es el entrego del corazón. El entrego del corazón al mandato. Porque viene de Dios. Y con ella la manera en cómo uno obedece. Con el motivo correcto. Que verdaderamente glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Y haciendo lo que Pablo enseña aquí es fundamental, hermanos. Fundamental. Es esencial para prepararnos para la guerra espiritual en que describe en la próxima sección, de versículo 10 a 18. Es esencial en la manera que nosotros nos comportamos. Desde el versículo 22, hablando a la mujer y el hombre y los padres y los hijos y todo eso. Esto también es fundamental en la manera que nosotros llevamos a cabo lo que está escrito aquí para poder pelear esta guerra espiritual verdaderamente fuerte en el poder del Señor. Observamos la estructura de este pasaje.
Vemos que Pablo da el mandato en versículo 5. Y sigue en versículos 5 a 7 con la descripción de la manera de obediencia. De obediencia cristiana, le voy a decir, porque está hablando a cristianos. La manera de la obediencia cristiana a los amos terrenales. Esto contesta la pregunta: ¿cómo es que debemos obedecer? Versículos 5 a 7, ¿cómo debemos obedecer? ¿En qué manera? Versículos 5 a 7. Versículo 8, Pablo da la razón que los esclavos cristianos obedecen a sus amos terrenales. Esto es la motivación en este versículo para cumplir, para cualquier esclavo, en cualquier situación, bajo condiciones fuertes, a obedecer. Eso es la motivación. Y al fin, en versículo 9, habla a los amos, a los curios. El mandato es para los esclavos, los que son propiedad de otra persona, propiedad. Los amos son dueños. Y Pablo aquí, como apóstol del Señor, hablando bajo la inspiración de Dios, escrito aquí en las Sagradas Escrituras, Pablo manda diciendo: siervos, esclavos, obedecer a vuestros amos terrenales. Obedecer, como hemos visto, como vimos en versículo 1, obedecer es el verbo hupakuo. Hupo, debajo de, o por, kuo, al oír. Está diciendo bajo al oír, o haga lo que oyes. Cuando te hablan, tú obedeces, es lo que quiere decir. Haz lo que te dicen, cumplir las órdenes de alguien. Hupokuo. Pablo está diciendo: ustedes que están bajo un dueño, haced lo que ese dueño te dice. Y el tenso del verbo habla de que es un acto continuo. Es un acto continuo. Es una forma de tu vida como un esclavo, como un siervo. Que tú lo escuchas y tú lo haces. Eso es la rutina diaria de un esclavo trabajando por su dueño. Hacer lo que te dice todo el tiempo. Es lo que la palabra de Dios está hablando y diciendo aquí. Ahora, una pregunta que uno puede hacer es que si hay límites. ¿Hay límites en este versículo? ¿Hay límites a esta obediencia? Yo digo en el versículo, porque podemos ver límites en otros lugares, pero en este versículo hay límites. Obedecer a vuestros amos. Yo digo que sí hay límites. Aquí dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales. Ahora, ¿qué quiere decir esa frase o esa palabra terrenales? In the flesh, en inglés. ¿Y cómo es que eso limita la autoridad del amo? Es que no son dueños o amos de tu espíritu. No son dueños de tu alma. No son dueños de tu conciencia. Ellos no pueden hacer decisiones o requerir nada de ti en cuanto a tu alma o tu relación con Cristo. No lo pueden hacer. La autoridad del amo es limitado a la esfera terrenal, solamente a las cosas externas. Pero la vida interna, la conciencia y el alma, eso es de Dios. Ahí hay un límite. Hay un límite. Ahora, ¿qué pasa cuando un dueño, el amo, se quiere entrar en cosas que no son terrenales? Pues no lo debe hacer. Y vamos a hablar de eso, yo creo, la semana que entra. Después. Ahora, yo voy a asumir, yo creo muy correctamente, que aquí todos somos libres. Todos somos libres. No hay ningún esclavo aquí en este lugar. No tenemos un dueño terrenal. ¿Ok?
si eso es cierto, ¿cómo es que este pasaje se aplica a nosotros? Eso es buena pregunta. Si nosotros como cristianos, estudios de la Escritura, usamos una hermenéutica histórica, literal, gramática y algo literal, no somos esclavos, y aquí dice, siervos, dulas, esclavos, obedecer a vuestros amos terrenales. ¿Cómo es que aplica este versículo a la familia y a nosotros? Ya que no estamos en esta categoría de esclavo, debajo de un dueño, podemos nosotros nomás ver este pasaje como algo histórico, una situación histórica, ignorar el texto para nosotros. Eso es una buena pregunta. Eso es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer. A decir, eso es interesante y simplemente dejarlo así. Es interesante lo que estaba pasando ahí. Yo les pregunto, ¿podemos hacer eso? ¿O hay un principio aquí que tenemos que entender? Es que cada vez que nosotros caminamos en las Escrituras debemos hacer esa pregunta. ¿Cómo es que esto se aplica a mí? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿O aplica a mí? ¿Eso se aplica a mí? A veces cuando estoy evangelizando con personas, leyendo y estudiando, que están leyendo y estudiando el libro de los Hechos, toman unos pasajes que están describiendo un tiempo, un evento, y lo quieren aplicar en su vida en una manera que no se debe aplicar. Aunque no se puede aplicar, dicen, esto es para hoy en día. Eso es sin entender que el libro de los Hechos es un narrativo histórico. Está contando las cosas que el Espíritu Santo estaba haciendo en los primeros años de la iglesia y en una era apostólica, donde todavía hubo apóstoles que estaban enseñando la doctrina de los apóstoles. Estaban haciendo señales de apóstoles. Y quieren tomar algo de ahí y aplicarlo a su vida. Estaba el Espíritu Santo operando en este tiempo de la iglesia y dicen, no, esto debe estar pasando hoy en día. O dicen, en esta manera yo debo vivir. A vender todo, ponlo en los pies de los apóstoles y ellos me mantengan. Y cosas así. Es que ahí está diciendo, como se dice en la hermenéutica, descriptive passages and making them prescriptive passages. Eran de descripción y estaban haciéndolos como es algo para hoy en día. No pueden hacer eso. Porque estos eventos en los libros de los Hechos eran eventos para ese tiempo, en ese narrativo. Ahora, hay mucha doctrina en el libro de los Hechos, pero si quieres doctrina, vaya a las cartas. Ahí es donde está la doctrina, en la carne de la doctrina. Pero también hay doctrina en el libro de los Hechos y en lo que es los evangelios. Ahora, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo es que este pasaje se aplica a nosotros? Es buena pregunta. ¿Se aplica directamente? ¿O hay una aplicación de un principio que está hablando el apóstol Pablo aquí? Para nosotros como familia, para nosotros como cristianos. A ver como un principio que aplica para nosotros, para aplicarlo a nuestra propia situación en que vivimos. Hay un principio que podemos tomar de estos versículos aquí y aplicarlos a la situación y los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día. Es que en este estado social, entre la cultura romana, entre esta economía esclavista, hubo muchos niveles, muchas capas sociales. Por ejemplo, hubo los niveles entre los esclavos, los más, hasta el emperador, hasta César. Y desde
más bajo esclavo hasta César, hay muchos niveles. Desde esclavos que son nacidos libres, los esclavos que eran esclavos y se hicieron libres, ciudadanos romanos libres. Hubo los del medio clase que tenían unos esclavos. Son de la clase, se llama equestrian class, que tenían muchos esclavos. Y luego en la clase del Senado, de los nobles, hasta llegar hasta César, el emperador. Muchos niveles de clases. Así en solamente hablar de esclavos y amos, de dulas y curios, parece que Pablo está dejando fuera muchos de estos niveles. Porque él está hablando solamente de esclavos y curios, Señor. ¿Y qué de los esclavos contratados? ¿Qué de nosotros? Nosotros somos nacidos libres, todos aquí somos libres, pero nosotros nos contratamos con personas que nos pagan por el trabajo que nosotros hacemos. Es que no todos en el Nuevo Testamento eran esclavos, no todos en el Nuevo Testamento eran dueños, eran amos. Y lo mismo hoy en día, No todos son esclavos y no todos son amos. Ahí es donde está la sabiduría de este pasaje. La sabiduría de Dios. Me estaba recordando la sabiduría que él dice, Dios en su sabiduría no usa la sabiduría humana con este mensaje de la cruz. Porque el mensaje de la cruz es locura a los que pierden, pero a los que se salvan es que poder de Dios. Aquí es igual, aquí hay sabiduría de Dios en este pasaje. Es que se va a aplicar a cualquier y toda cultura. No le hace dónde estamos en la historia, no importa. En dirigiéndose a aquellos que son como propiedad, a que tienen amos, que tienen dueños, Pablo penetra hasta lo más profundo situación de sujeción, de sumisión que hay. El esclavo más bajo, él estaba hablando a él. Y por el otro lado, en dirigirse a los que son amos, los dueños, él puede ascender hasta lo más alto de la autoridad que hay, hasta la casa de César. La sabiduría de Dios en su palabra. Esclavos lo más bajo, puede decir amos lo más alto. Esto puede aplicar a todos. A todos. En este sistema romano esclavista nos muestran niveles donde cada uno nos quedamos en sentido de autoridad y sujeción. Autoridad y sumisión. Esto se aplica para todo tipo de todas personas, desde los esclavos hasta César. Nadie escapa el mandato de Dios en el lugar donde tú trabajas, en tu estado de trabajo, en el tiempo que tú estás viviendo. Nadie escapa esto. Lo que Pablo escribe aquí para la familia. Y para la iglesia, esto fluye todo de la iglesia local, como hemos visto. Los esclavos cristianos y los amos cristianos es un estado de igualdad delante de Dios. No hay esclavo, no hay libre. Así en este texto para todo creyente. El estado del amo y el estado del esclavo. El estado del curios y el estado del dulas. Y no le hace dónde uno está en la historia del mundo. Porque aquí él está hablando de autoridad y sujeción. Autoridad and submission.
en cómo uno ejerce su autoridad y cómo uno funciona bajo sujeción. Cómo uno obedece. Eso es lo que está pasando aquí. Mira, versículo 8. Los esclavos y los amos están mandados a hacer el bien y los dos van a recibir recompensa. Versículo 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea que siervo libre. Siervo libre, no le hace. El que hace bien, el que practica eso. Versículo 9 dice que el Señor de amos y de esclavos está en el cielo y no hay ¿qué? Parcialidad. Él no hace acepción de personas. Entonces está diciendo que esto aplica a todos. Así los amos y los esclavos, ambos se encuentran en la misma distancia ante Dios. En Proverbios 22:2, la palabra de Dios dice, el rico y el pobre se encuentran y ambos los hizo Jehová. Ambos los hizo Dios. Los dos están hechos en la imagen de Dios. El principio que hace este pasaje aplicable hacia nosotros en el mundo moderno, siglo XXI, en que nosotros vivimos, es el principio de autoridad y sujeción. Autoridad y sujeción. Y cada persona aquí, nosotros, cada uno de nosotros, no le hace dónde vives o en qué situación te encuentras, cae en estas dos condiciones. O una combinación de los dos. Tú estás bajo alguna autoridad que te paga, que tú tienes que someterte a él, o tú eres la autoridad. Tienes a alguien bajo de ti que Dios te manda a tratarlo en cierta manera. Increíble. Tú estás en una posición de autoridad o una posición donde tienes que someter a autoridad. O como te digo, puede ser una combinación de los dos. Cuando yo trabajaba en Wendy's, yo era el jefe. Yo entraba en la tienda así como dice aquí, en temor y temblor cuando yo llegaba porque tenía temor. Pero también yo tenía un jefe. Cuando él llegaba yo estaba en temor y temblor también. Pero yo estaba bajo autoridad. Yo tenía una autoridad sobre mí. Es aquí también. Puedo aplicar esto a mí. Porque está hablando de autoridad y sujeción. Ahora nosotros creyentes, ¿cómo es que trabajas bajo autoridad? Es lo que Pablo va a explicar aquí. Tú como creyente, ¿cómo te vas a trabajar? Por tu jefe. Y como leo en Uri, en 1 de Pedro, no le hace que si es bueno o malo. ¿Cómo vas a trabajar por tu jefe? O si tú eres dueño de tu propio negocio, tú estás trabajando por el que te contrató. ¿Cómo vas a trabajar por él? O si tú tienes una tienda, ¿quién es tu jefe? Los clientes, tú tienes que escuchar a ellos. ¿Cómo tú vas a servir a los que son tus jefes? Si tú estás bajo autoridad, ¿cómo te vas a obedecer? ¿En qué manera vas a obedecer? Pablo lo explica muy bien aquí. Y en estas semanas, la semana que entra, vamos a ver cómo y por qué. ¿Cómo es que nosotros vamos a someter? Ejemplos en cómo debemos someternos, sujetar a la autoridad. ¿Y por qué? ¿Por qué? Y luego Pablo habla a los que están en posición de autoridad, los dueños de una compañía. ¿Cómo es que tú vas a ejercer la autoridad que Dios te ha dado con los que están bajo de ti? Eso es interesante. Porque hermanos, nosotros todos caemos aquí.
No somos esclavos. Y no somos el presidente o César o el que es el más arriba. Porque en decir doulos y decir curios, él está hablando de lo más bajo a lo más supremo y todo entre medio de los dos. Y eso es lo que él está hablando aquí. Y en la manera que nosotros, es tan importante así como la esposa se sujeta a su marido, como el marido ama a su esposa, como los hijos obedecen y honran a sus padres, como los padres crían a sus hijos en disciplina, amonestación del Señor. Igual importante es como nosotros como siervos obedecemos a nuestros amos. O como amos dirigen a sus siervos. Igual, es en el mismo contexto y que Dios nos ayuda a entenderlo. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra y por todo lo que nos enseña cómo vivir, Señor. Tú no nos has dejado huérfanos. Nos has dado el Espíritu Santo para guiarnos, para ayudarnos en todo lo que es esto. Gracias por el ejemplo de Filemón y Onésimo y cómo Pablo trató con esa situación. Hoy en día sería algo donde hay mucha controversia, muchos lados, cada uno poniendo sus comentarios en las redes sociales. Pero Pablo lo dice bien claro: regresas a Filemón y Filemón tú lo recibes y lo perdonas. Porque los dos eran creyentes. Así nosotros como creyentes queremos comportarnos, Señor, en esa manera. En la manera que te agrade, en la manera que enseña tu palabra. En todas las áreas de nuestra vida. Y muy importante, Señor, en nuestro lugar de trabajo. Para tu gloria, Señor. Que eso sea nuestra motivación. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.